Perdón, bueno, decíamos que ha habido un cambio en la sociedad que ha hecho que la gente se vuelva más desconfiada, más distante. Como comentábamos con el hermano Roberto, antes en el barrio todo el mundo se conocía, se saludaba, era como una familia extendida, y hoy en día ya no. Pero veíamos, estaba diciendo también que en la iglesia está habiendo cambios. En la iglesia ya no es como antes, ya. Incluso antes había mucha más relación entre los hermanos. Yo veo que esto se mantiene un poco en los jóvenes, un poco más. O sea, muchas veces veo que los jóvenes salen juntos, forman grupos, pero se ha perdido un poco esa calidad de relación de antes, que era mucho más unida la cosa de lo que es ahora. Entonces, hacíamos este comentario porque hoy en día más que nunca la gente necesita ver personas de buen corazón, personas que ni bien la gente le ve, digan, esa persona es buena, esa persona es noble, esa persona tiene algo diferente. Y a eso debemos de apuntar, hermanos, que nuestro corazón sea bueno, que la gente cuando nos vea diga, esa persona es buena, esa persona tiene algo distinto. Y esto lo logramos, en primer lugar, con una buena relación con el Señor, y en segundo lugar, tratando de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como nos enseñó el Señor, preocupándonos por el otro, procurando estar siempre pendiente de lo que está pasando con mi hermano o con la persona que está a mi lado. Eh, Son pequeños detalles, pero que van construyendo una persona distinta, van construyendo una persona que el día que tú te acercas a alguien, la persona va a decir, a esta persona, con esta persona puedo confiar porque se le ve que es buena. Nuestra manera de hablar, todo debe de reflejar eso. No olvidemos esto, hermanos, porque la calidad humana es el respaldo número uno del consejero cristiano, perdón. No sé si estuve diciendo otra palabra antes, del consejero cristiano. Yo leí hace muchos años un libro que estaba de moda, no sé si alguno de ustedes lo llegó a leer. ¿Cómo tener amigos e influir sobre las personas? No sé si alguien lo escuchó o lo leyó. Nadie. Sí, hermano, yo lo he visto y lo he revisado. Ah, qué bueno, Gustavo, y tú siendo joven, porque ese libro estuvo de moda hace como 40 años, creo. Ya, ¿y Sí, qué recuerdas del libro? ¿Te dio una buena impresión, más o menos? eh, sí, más o menos el libro va enfocado para los negocios, para vender un poco más tus productos, para cómo tratar con tus clientes. El enfoque va más en eso, ¿no? Pero también hay ejemplos prácticos que cita el autor de algunos, digamos, historias reales, ¿no? De la vida real, en cómo tratar con el día a día con la otra persona, ¿no? En cómo llegar a impactar o a llegar a que tu idea, la otra persona pueda, digamos, recibirla, ¿no? O puedas de alguna otra manera convencerla que te compre algo, ¿no? Pero hay muchas cosas que resaltar de ahí también, aparte de lo que es ventas y compras. También hay buenos mensajes, creo yo. No sé. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, ¿qué mensaje bueno recuerdas? ¿Recuerdas alguno? A ver, déjame hacer memoria. Eh, por ejemplo, cuando a ver, se cita a un ex general de los Estados Unidos y el presidente le iba a enviar una carta, ¿no? Al general diciéndole que él había hecho una mal dirección, por eso que como no tomó la orden necesaria, no tomó la decisión correcta, por eso no pudo invadir, no me acuerdo qué otro país, pero era algo creo que referente a Afganistán, algo así, No, no, y por no. eso como... Fue el presidente Lincoln durante la Guerra Ah, Civil Norteamericana y le mandó claro, una carta a un general, y hasta ahí todo perfecto, pero fue en la Guerra Civil Norteamericana. Sigue, sigue. claro, ya, creo que sí. Y la cosa es que el general, el presidente nunca la despachó, porque se puso a pensar si lo hubiese despachado, se puso a pensar en el contexto en el que se encontraba el general, por qué no tomó la decisión. Y entonces eso se encontró ya días después cuando ya falleció el presidente Lincoln, que
no lo había despachado, ¿no? De repente no la despachó porque entendió de que como es fácil dar órdenes en una carpeta, en la Casa Blanca, pero no es fácil cuando estás en el frente de batalla, ¿no? Y él como que se puso en su lugar del general y por eso creo que nunca lo despachó. Sí, Y bueno, lo que eso pasa es que recuerdo. la guerra civil norteamericana fue terrible, ¿no? Entonces, hubo un momento, me parece que, bueno, no me acuerdo bien la batalla, perdón, de repente no quiero decir algo que no es, pero hubo una batalla en la cual si el general del ejército de Lincoln de los confederados, hubiera atacado, no, perdón, no es de los confederados, bueno, de Lincoln, hubiera atacado con más decisión, probablemente se hubiera acabado la guerra muy pronto. Pero él se Claro. detuvo, no atacó, y como consecuencia pudieron traer refuerzos los confederados, que eran los del otro bando, y aguantar mucho tiempo más. Entonces Lincoln escribió una carta furibunda, ¿no? Donde lo destrozaba al general, ¿no? Y le decía prácticamente que era un incapaz. Pero como dijo Gustavo, nunca la mandó. ¿Por qué? Porque se puso los zapatos del otro, ¿no? Y este libro tiene muchas cosas así, hermanos. Por ejemplo, esa ilustración es parte del capítulo, perdón, donde él habla de ponerse en el lugar del otro, tratar de entender al otro, lo que está pasando, las circunstancias que está atravesando. Hay capítulos, por ejemplo, donde el autor enseña, Carnegie se apellida el autor, él enseña cómo escuchar atentamente, cómo prestar atención a lo que los otros nos hablan. Él dice, ¿quieres caer bien a la otra persona? Escúchala. No solamente hables tú, escucha atentamente lo que te dice. Escucha proactivamente. Otra cosa que dice Carnegie es, alaba. No seas un sobón, pero alaba con sinceridad a las personas y les vas a hacer un bien. Por ejemplo, él cuenta una vez que él estaba en una oficina de correos, iba a despachar una carta y el funcionario estaba todo con una cara de cansado, no todo cargado, ¿no? Entonces Carnegie dijo, quisiera decirle algo que le levante el ánimo a este hombre, ¿no? Y Carnegie le dijo, y claro, eran otras épocas, ¿no? Porque hoy en día eso sonaría medio raro, pero en esa época no. Carnegie le dijo, qué hermoso cabello tiene usted, le dijo. Y el hombre levantó la mirada así como si saliera de un sueño y sonrió y le dijo, muchas gracias, le dijo. Sí me habían dicho, gracias. Y una persona esto Carnegie lo contó en una conferencia, ¿no? Y él escribe en su libro que una persona levantó la mano y le dijo, qué cosa quería usted de él? ¿Qué quería lograr al decirle eso? ¿Cuál era la ventaja que usted quería sacar al decir eso? Y Carnegie le dijo, nada, yo no quería sacar ninguna ventaja, yo solo quería que el hombre se sienta bien. Yo lo único que quería era hacerle un bien a un prójimo y se lo podía lograr con un acto amable. Entonces, el libro de Carnegie, si bien es cierto, fue escrito, muchos de los que lo compraron fueron vendedores. Eh, él también lo que trataba era de decir, tratemos de ser más amables los unos con los otros, tratemos de llevarnos mejor, tratemos de mejorar la relación con la esposa, ¿no? Por ejemplo, él decía, todo esto que hemos hablado se puede aplicar con la esposa o con el esposo, ¿no? Escuchar con atención, ponerse en los zapatos del otro, alabar pequeñas cosas, ¿no? O alabar las cosas buenas que hace la otra persona o las características buenas que tiene. Entonces, este libro que yo lo leí sin ser creyente todavía, después siendo creyente, me di cuenta que muchas de las ilustraciones, porque ese libro tiene cientos de ejemplos, ¿ya? O sea, es alucinante la cantidad de ejemplos que pone Carnegie en su libro. Es un libro muy interesante si alguno lo quiere leer alguna vez. Y me di cuenta que te enseñaba a amar en forma práctica a tu prójimo, ¿no? Carnegie tenía una influencia cristiana fuerte. Eh, entonces, hermanos, cuando nosotros construimos esta manera de ser, una manera de ser que trata de hacer siempre el bien al prójimo, de ayudar, de preocuparse por el otro, ¿no? Que si vemos a alguien que está con un problema, darle una mano, ¿no?
el Señor va construyendo algo en nosotros, ¿no? Va construyendo algo porque estamos amando al prójimo. Y el Señor después no solo nos usa, sino también nos bendice, ¿no? El Señor nos bendice, nos ayuda, ¿no? Como dice la palabra, por ejemplo, ¿no? El que da al pobre, perdón, presta a Jehová. No sé si se acuerdan de ese pasaje. El que da al pobre, presta a Jehová. Yesita, ¿me puedes ayudar buscándolo, por favor? Porque no me acuerdo dónde está. Me acuerdo de los versículos, pero nunca me acuerdo dónde está. Creo que está en Proverbios o en Eclesiastés, una de dos. Jessie es la más rápida. Hermanita Delia, buenas tardes. Hermano, buenas tardes. ¿Cómo está? A ver, esperemos a Jessie. Ya. Proverbios 19, 17. Ahora sí. Muy bien. Proverbios 19. 19, sí. Ya. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos esa compasión por otra persona, el Señor anota, ¿no? En su libretita, ¿no? Disculpen la figura, ¿no? Y el Señor tiene presente, ¿no? Y un día el Señor nos va a devolver su bendición. Ahora, no siempre se trata, si bien es cierto el sentido principal del pasaje es lo económico, el que da al pobre le da algo, ¿no? Comida, dinero, vestido. También esto se refiere a otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están muy solas, ¿no? Hay personas que nadie les visita y nosotros podemos darle a esa persona, ¿no? Hay de repente una persona que le vemos con un paquetón, ¿no? Y vemos que está cargada, ¿no? Y nosotros estamos de repente con un poquito de tiempo, le ayudo, ¿no? Coja usted un asa, yo cojo la otra asa y le ayudo una cuadra o 2 cuadras, ¿no? O se lo llevo 2 cuadras, ¿no? Vemos a alguien que su carro se le ha plantado y te ayuda a empujar, ¿no? Y lo vemos que el hombre está ahí solito, que empuja, ¿no? Te doy una mano, ¿no? O sea, si está en nuestra capacidad, ¿no? Si podemos. Esa actitud, hermanos, va construyendo algo en nosotros. Va construyendo algo. Que el Señor lo mira y el Señor lo aprueba. El Señor luego nos bendice por eso, ¿no? Y también va construyendo nuestro carácter como consejeros cristianos, porque la gente nos ve y dice, esta persona es una buena persona, esta persona tiene buen corazón. Eso quería remarcarlo. Voy a estar así remarcando algunas cositas de las sesiones anteriores en cada nueva sesión, pero creo que es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien, llegamos al capítulo 3, entonces ahora sí vamos a compartir el texto. Y el capítulo 3 empieza con una historia de un suicidio, ¿no es cierto? Un suicidio de la directora del coro, una mujer joven, 30 años, esposa de uno de los diáconos, maestra de escuela dominical. Entonces, a veces, hermanos, hay unos casos terribles, ¿no? Terribles que tenemos que afrontar. Hay consejos que son suaves, relativamente, ¿no? De repente una amiga le dice, Jessie, no, yo me siento sola, a veces me siento que los chicos no me miran, qué sé yo. Pero en medio de todo la chica está tranquila, ¿no? O de repente el hermano Roberto se le acerca a una persona y le dice, estoy con problemas con mi señora, ¿no? Pero no son problemas graves, ¿no? Digamos que todavía la cosa está fácilmente manejable. Hay muchos problemas así, pero también a veces hay problemas como este, ¿no? Que son terribles. Tengo un amigo, por ejemplo, hermano de la iglesia, él a su hijo le salió un tumor en el cerebro, pero en una zona que era inoperable, ¿no? Perdón, me estoy confundiendo, él no es de la Iglesia Alianza de Lince, es de otra alianza. Y este hermano tuvo que cargar con el peso de atender a su hijo, de tratar de ver con su esposa durante años.
y poco a poco veían cómo se iba deteriorando su hijo, ¿no? Su hijo primero perdió un ojo, luego perdió el otro ojo, quedó ciego, y finalmente después de varios años, más o menos llegó creo a los 13 años el niño, falleció. Tengo otro amigo más que él sí era del INSE, él actualmente está en otra iglesia, que su hijo tuvo otro problema, como un cáncer, pero me parece que era en la sangre lo que él tenía. Y su hijo se fue agravando, y al final parecía que se encontró la solución, pero no fue así, y al final fallece su hijo, ¿no? Y ya ustedes imaginarán cómo se siente cualquiera de estos dos hermanos o sus esposas al perder un hijo, ¿no? Un hijo tan jovencito, ¿no? Es terrible, ¿no? La reacción que hay, ¿no? Y muchas veces la persona empieza a preguntarse por qué Dios ha permitido esto, por qué Dios me ha hecho esto, por qué Dios lo hizo con mi hijo, aunque sea me lo hubiera hecho a mí. O sea, vienen muchas reacciones tremendas, ¿no? Terribles. Entonces, ¿cómo afrontamos estos casos? Eso es lo que estamos tratando, ¿no? Porque muchas veces, hermanos, vamos a estar en velorios terribles, vamos a estar ante personas que vienen desesperadas y nos dicen, mi mujer me ha dejado, se ha ido, o mujeres que van a decir, mi esposo me ha abandonado, se ha ido con la secretaria, se ha ido con tal persona, me han estafado, me han dejado en la ruina, estoy lleno de deudas, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué podemos decir, no? ¿Cómo podemos actuar frente a las personas, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que vamos a ver ahora, establecer como un orden para poder ayudar a las personas. ¿Está bien? Entonces, en el libro de Job se narra una prueba terrible, ¿no es cierto? Sabemos que Job, de golpe, pierde a sus hijos, de golpe pierde sus bienes, de golpe su esposa se aparta de Dios, porque no sé si se acuerdan, ¿no? Maldice a Dios y muérete, ¿no? Ese es el consejo que le da su esposa en cierto momento a Job. O sea, su esposa se había alejado de Dios y Job pierde la salud. Job le vino una sarna terrible, ¿no? O sea, por todos los lados fue golpeado Job, ¿no? Incluso en algunos pasajes del libro de Job uno ve que él dice que ahora mucha gente lo menosprecia, ¿no? Mucha gente lo miraba con desprecio. Él, que era un personaje, todo un personaje en su sociedad, era un hombre rico, era un hombre que le iba bien, era un hombre respetado, era un hombre que cuenta también en el libro de Job, venían los otros a pedirle consejo, la gente le tenía una mezcla de miedo y respeto porque lo veían un hombre tan poderoso, y cuando él cae, mucha gente lo empieza a mirar con desprecio. Entonces, a Job se le cae todo, hermanos, por todos lados. Y en ese momento surgen sus tres amigos que no lo comprenden, que siempre están que le dicen, seguro que has pecado, arrepiéntete. Pero al final aparece un hombre llamado Eliú, un joven. Eso está en Job 32. Y de esta aparición y de la interacción que tiene Eliú con Job podemos aprender algunas cosas. El primer punto es, Eliú escuchó. Entonces, ahí vamos con el primer punto. Eliú escuchó. A ver, denme un segundo para anotar algunas cosas. Ya. Bueno, respecto al libro que vimos hace un rato, es Cómo ganar amigos. Creo que con ese nombre nomás lo consiguen. Dale. Este es una I por si acaso. Ya, entonces, en primer lugar, Eliú escuchó. Mientras Job se desahogaba de todo el dolor que había atravesado, de todo lo que había pasado
él hablaba, porque mucho del libro de Job, si ustedes ven hasta el capítulo 31, del capítulo 2 al capítulo 31, mucho es Job expresando su dolor, es como la mitad, y la mitad son los amigos, los tres amigos que le insisten, ¿no? Seguro que has pecado, ¿no? Pero la mitad de todos esos capítulos es Job quejándose, Job doliéndose por lo que le ha pasado, Job expresando su dolor, su frustración. Hay momentos en los cuales Job dice cosas bien fuertes. ¿Alguien se acuerda de alguna cosa fuerte que Job dijo? Perezca el día en que nací. Él incluso se expresa, a ver, voy a buscarlo mejor. Perezca el día en que nací. Jessy, ¿me puedes ayudar a buscarlo de nuevo? Voy a buscar mi concordancia, que no lo tengo a la mano. En Job 3, Job 3. sí. Gracias. Muy bien, Job 3:3. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, y repose sobre él nublado. Él reniega, ¿no? Dice, ¿para qué nací, no? ¿Por qué nací, no? ¿Nací para esto? ¿Nací para todo este sufrimiento? Probablemente muchos de nosotros, ¿qué hubiéramos hecho al escuchar esa palabra? No hables así, no digas eso. Pero Eliú, ¿qué hace? Eliú lo escucha. Eliú le da tiempo para que se desahogue. Aun cuando dice cosas que son inexactas, Job, que no son adecuadas, lo deja un poco que hable, que saque su dolor. Y esto es muy importante, hermanos, en los casos graves. No nos apuremos en hablar. Primero escuchemos, primero dejemos que la persona suelte lo que tiene dentro. Hace poco, yo escuchaba a una señora mayor. Es una señora que ya tiene más de 80 años. Y toda la vida se queja de su yerno. Cuenta las mismas historias. Y bueno, yo la escuchaba, no la escuchaba, la escuchaba. De ahí ya le empecé a hablar, ¿no? Y cuando ya la escuché un buen rato, ya empecé a hablar. Y como ya hemos hablado antes, ya fui más directo, porque ya hemos hablado muchas ocasiones. Y le dije, pero eso no está bien. Usted sabe que estas cosas no le agradan al Señor, porque ella es creyente. Y me dijo, sí, sí es cierto, me dijo. Pero me hace bien decirlo porque ahora ya me siento más aliviada, me dice. Ya se me pasó la cólera. Entonces, así como en este caso de esta señora mayor, hay muchas veces las personas cuando hablan, van desahogándose, ¿no? Y después que ya se han desahogado y se sienten mejor porque ya se desahogaron, ya es el momento adecuado para que conversemos con ellos. Pero si nos apuramos a hablar, no siempre vamos a ser de bendición. Hasta aquí está claro, ¿no? Creo que está facilito esto. Sí. Segundo punto. No, antes. Aquí dice, es fácil dejar que nuestra mente divague cuando el aconsejado está hablando. No, 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 no. No se trata solamente de dejarlo a que hable y a que termine de hablar para yo decirle lo que tengo que decirle, sino escuchar con mucho cuidado. Que nuestro cuerpo, nuestra mirada, nuestra forma de responder le demuestra a la persona que le estamos escuchando, ¿no? Por ejemplo, la persona puede decir, ¿no?
y ahora no sé qué hacer porque con mi marido me ha dejado, no tengo dinero. Nosotros, ay, hermana, ¿no? O sea, podemos hacer un pequeño comentario que muestre que estamos entendiendo y que nos estamos solidarizando con la situación. Bien, entonces tenemos que escuchar con mucho cuidado, ¿no? Acá también menciona algunas cositas más, por ejemplo, Bonhoeffer lo que dijo de que la mayoría de personas están buscando un oído que escuche. Bueno, segundo punto, Eliú entendió. Esto de entender va más allá de escuchar. O sea, a ver, ¿cómo lo podríamos poner esto? Eliú entendió, ya. Quizás tiene que ver con que comprendemos el dolor de la persona y lo que el problema significa para ella. Comprender el dolor de la persona y lo que el problema significa para ella. O sea, nos hemos puesto en los zapatos de la persona. No solamente nos ha dado una información, sino entendemos su dolor. Entendemos lo que está pasando. Entendemos cómo se siente. Entonces, esto nos ayuda mucho para poder, para que la persona se sienta comprendida y en su corazón se abran puertas hacia nosotros. Eso es muy importante, establecer un vínculo con el aconsejado. Que el aconsejado, sea que nos conozca de tiempo o no, sienta, Gustavo me entiende. María Elisa me entiende. Delia me entiende. O sea, que el aconsejado sienta, esta persona le importa lo que le estoy hablando. Esta persona está acá para ayudarme en lo que puede. Esta persona ha venido a darme una mano realmente. Entonces, cuando la gente siente eso, ya estamos teniendo una puerta abierta para que nuestras palabras lleguen a la persona. Tercer punto. Eliú dio... Hermano, una consulta. Sí, hermano. Disculpe, sí, en este caso, ¿no? El IU entendió porque se trató de ponerse en los zapatos de la persona, ¿no? Pero podría haber casos en que es difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para aconsejar a una persona que ha sido alcohólica, por ejemplo, sería quizás bueno, ¿no? Que le aconsejara a una persona que ha sido alcohólico y que ya ha superado ese problema porque se ha entregado a Cristo. ¿Por qué? Porque no lo van a engañar fácilmente. A mí me han comentado, ¿no? En muchas oportunidades que en el caso de los drogadictos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se arrepienten, entre comillas, para poder, te piden consejo, ayuda, pero para poder conseguir algo y después irse y consumir más droga con la ayuda que les has dado. Pero difícilmente lo podrá engañar a otra persona que ha sido drogadicto. Por eso pienso yo que esto no quita el hecho que aconsejemos, pero que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Para poder bastante pedir sabiduría a Dios para poder discernir, ¿no? Que pedir que Dios ponga las palabras, no dé las ideas que vamos a expresar, ¿no? A la persona que estamos aconsejando, porque muchas veces no tenemos ni idea, queremos ponernos en los zapatos del otro, pero no tenemos ni idea de cómo se siente en realidad, ¿no? Porque no hemos vivido eso, ¿no? Ajá. Eso es lo que quería comentarle, ¿no? O quería pedir ¿qué nos puede decir, ¿no? Con respecto a eso. No, está muy bien, hermano, y tiene usted razón. Usted ha tocado dos temas. Uno, ¿qué pasa cuando es una situación en la cual no es fácil ponernos en los zapatos del otro? Y dos, cuando son consejerías con personas especiales, ¿no? Digamos, por ejemplo, los alcohólicos, los drogadictos, los presos, los ladrones, los violadores, o sea, digamos, toda la gente que cae en una órbita delincuencial, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces nos quieren agarrar de sonsos, disculpen la palabra, ¿no? O sea,
supuestamente viene la persona a pedir consejo, a pedir ayuda, que me siento mal, pero en realidad, ¿qué quieren? Que nosotros les ayudemos para que no les abran juicio, para que la esposa no los denuncie, pongamos, ¿no? Un hombre que ha sido pescado tocando a su hija, ¿no? Entonces, de repente viene a pedirnos ayuda, mire que hablé con mi esposa, hermano, que yo ya me arrepentí, pero en el fondo, como usted dice, están manipulando, ¿no? O también los adictos, ¿no? Yo me acuerdo, hace años, una hermana tenía, una hermana de la iglesia de Salamanca, tenía un hijo que era drogadicto. Entonces, yo conversé con él varias veces y un día le dije para ir al Centro Victoria, ¿no? Me dijo, ya, vamos, ¿no? Me dijo así, ¿no? Y bueno, fuimos, ¿no? Y cuando llegamos a la puerta, había una morenita, una gordita, así. He visto algunas de esas morenitas en el Callao, ¿no? Unas morenitas así todas contundentes, ¿no? Bien, bien papeadas, ¿no? Y la morenita estaba en la puerta, entonces le preguntábamos, ¿no? Cómo se podía hacer, ¿no? Y él miraba así todo con una sonrisita en los labios, ¿no? Y, y la morenita lo miró y le dijo, mira, le dijo, yo sé a lo que has venido acá. Tú has venido acá a vacilarte, a curiosear un rato, a mirar todo. Tú no estás tomando las cosas en serio. Mira, tú a él, y me señaló a mí, ¿no? Tú a él lo puedes pasear, me dijo, pero a mí no. Yo te conozco y conozco todos los que son como tú. Y le empezó a hablar así, y yo lo vi a Mariano, y le vi cómo la cara le cambió, ¿ya? Y le habló, pero... Y el pata se puso serio y le dijo, ok, sí, está bien, escuchó. Y bueno, terminamos de averiguar, nos fuimos y yo lo vi que el hombre se había quedado impresionado. Porque como decía el hermano, ¿no? A mí me podía pasear, a mí me estaba de repente tonteando, ¿no? Pero la morenita había sido también drogadicta, ¿no? O sea, porque ahí en Centro Victoria, que ahora se llama Clamor en el Barrio, todos los que están ahí son ex drogadictos, ¿no? Entonces ahí nadie se engaña, ¿no? He conocido historias, por ejemplo, me acuerdo un hermano misionero, no sé si ustedes han escuchado de Pedro Hawking. ¿Alguien ha escuchado de Pedro Hawking? No, ya. Pedro Sí, hermano. Hawking, ¿así? ¿Quién? ¿Hermana Delia? No, la hermana Luz, hermano. Disculpe. Hola, hermanita Lucy, ¿cómo está? ¿Usted ha escuchado de Pedro Hawking? Ya, Pedro Hawking me contó, un tiempo estuve trabajando con él, y Pedro Hawking me contó que cuando él tenía su oficina inicial en la avenida Roosevelt, en el centro de Lima, llegó alguna persona pidiendo para una necesidad. Y bueno, Pedro Hawking le dio un dinero. A los pocos días vino otra persona, Pedro Hawking le dio dinero. Después vinieron más personas. Y dice que en la etapa final ya llegaba Pedro Hawking y dice que le estaba esperando una cola de 10 personas para pedirle dinero. Pedro Hawking era un norteamericano y era un norteamericano sano, ¿no? De esos tranquilos, ¿no? Porque, digamos, está el norteamericano que es de ciudad, que es más amoscado, que es más astuto, ¿no? Pero el norteamericano de pueblo es bien sano, ¿no? Porque los pueblos norteamericanos son muy, muy tranquilos, ¿no? Toda la gente trabaja, no hay delincuencia, no hay nada, ¿no? Entonces Pedro Hawking era así, tranquilo, y se lo estaban comiendo vivo. Entonces al final hubo alguien que le dijo, ¿sabe qué? Corte esto, tiene usted que parar, porque si no se está pasando el tiempo atendiendo a esta gente que viene básicamente a pedirle plata a usted, y no está avanzando su trabajo. Y bueno, Pedro Hawking lo cortó. Y es muy cierto lo que dice el hermano Roberto entonces. Tener mucho cuidado, hermanos, cuando nos metemos con gente que está que no la conocemos o que está un poco, que son, digamos, los marginales de la sociedad, ¿no? Esto no quita que no debamos de ayudar, porque a veces no hay otra persona, ¿no? Y estamos nosotros ahí, pero con mucho cuidado, mucha prudencia, ¿no? Abriendo bien los ojos, ¿no? Porque nos estamos metiendo en terrenos peligrosos, ¿no?
Creo que está bien, hermano Roberto, vamos, Sí, o algo más que usted quiera comentar. no, no, aclarado totalmente, ¿no? Está bien, sí. Sí, tener esa prudencia, ¿no? Con estos casos, ¿no? Yo Ahora, le cuento, porque, sí, en una oportunidad ahí en donde yo estoy trabajando, se acerca una persona, ¿no? Y me dice, te leo la tarot. Y yo le digo, sabes que yo soy cristiano, así que no me interesa, ¿no? Entonces me preguntó así, háblame de Cristo, y estuvimos hablando, ¿no? Al final pidió oración. Pero después regresa, o sea, y empezaba a mirar la ropa, ¿no? Y entonces después regresaba para que le diera ropa, ¿no? O sea, quería. Entonces yo le digo, mira, le digo, ¿no? Una cosa es que yo sea cristiano, ¿no? Y de que estemos conversando todo, ¿no? Te hablamos. Y otra cosa es que yo te esté regalando cosas, ¿no? O sea, y él estaba bien vestido, pues, ¿no? O sea, no, y seguía en eso, ¿no? Entonces, por eso le hacía la pregunta, ¿no? Porque hay casos que se nos pueden presentar de personas que piden consejo, ayuda, háblame, pero en realidad lo que buscan es otra cosa, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que está aclarado, hay que ayudarlos, pero hasta cierto punto, ¿no? sí, Y pidiendo dirección a Dios, ¿no? Eso es lo que quería. Y claro, usted ha contestado lo que está claro, ¿no? Está claro cómo lo ha dicho, ¿no? Cómo lo ha explicado, ¿no? correcto, hermano. Sí. Tercer punto, Eliud dio seguridad. ¿En qué sentido dio seguridad? En el sentido de que él le dijo a Job, yo soy como tú, o sea, te comprendo, te entiendo. Eh, no siempre es fácil decir esto, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que ha perdido a su hijo y nosotros le decimos, yo soy como tú, y de repente nos encara y nos dice, pero tú nunca has perdido un hijo. ¿Me entienden? Tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero sí en el sentido de, como dice acá, también soy un ser humano y tengo problemas, ¿no? También te entiendo tus reacciones, te entiendo tu cólera, o de repente la persona nos cuenta, ¿no? Por decir algo, ¿no? Empezamos a discutir con mi esposa y le tiré un bofetón, y mi esposa se fue y ya no me habla, y no quiere saber nada conmigo. Entonces, tal vez darle a entender a la persona, mira, te comprendo lo que hiciste, ¿no? Porque yo también soy ser humano, yo también a veces me dejo llevar por la cólera, ¿no? Te comprendo tu error, ¿no? De repente, no sé, la persona tiene un vicio, ¿no? Hacerle sentir que le comprendemos, ¿no? Que le entendemos, que no estamos para juzgarlo, para que no lo miramos y lo señalamos y lo miramos con repugnancia, ¿no? Sino que entendemos a la persona. Dar esa seguridad, que la persona se sienta aceptada, no aprobada, no necesariamente aprobada, pero sí aceptada. O sea, no aprobamos cuando Job dice, perezca el día en que nací. No aceptamos eso, no aprobamos eso, pero sí aceptamos a Job, entendemos su situación, entendemos su dolor. Eso fue lo que quiso decir Eliú. Y dice, muchas personas evitan discutir un problema con un consejero porque se sienten avergonzadas, sea por sus reacciones, sea por el problema, algunos también porque su orgullo se ve mellado al pedir un consejo, porque dicen, si yo pido consejo estoy dando a entender que soy débil y que no tengo los recursos para afrontar esta situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerles notar que estamos de su lado, ¿no? Y por eso les decía, mucho ayuda cuando el consejero tiene una actitud benigna hacia las personas, ¿no? ¿Se acuerdan hace poco cuando estuvimos en la iglesia viendo los temas de los frutos del Espíritu Santo? Se vio el tema de la benignidad, ¿no? Y cuando un consejero es benigno, la gente se abre, ¿no? Confía, ¿no? A veces también algo que ayuda en este aspecto es narrar una situación similar por la que hemos pasado. O sea, cuando nos abrimos y nosotros le decimos, mira, yo también pasé por esto, ¿no? Si es posible, ¿no? Yo también estuve enfermo, yo también hubo un tiempo en que no tenía dinero, ¿no? Yo también hubo un tiempo en que me sentía mal, ¿no? En que me sentía muy solo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, la persona se anima, ¿no? Porque dice, ah, él sí me entiende, ¿no? Entonces, siempre
que sea posible, abramos nuestro corazón, ¿no? Y mostremos, mira, yo he pasado por lo que tú. Ahora, al respecto hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque si lo que nosotros vamos a contar es algo muy secreto, muy personal, ¿no? No sé, pongamos, no voy a poner un ejemplo feo, ¿no? Pongamos que una mujer le cuenta a otra, ¿no? Que tiene tendencias lesbianas, ¿no? Y la otra le dice, ah, sí, yo también cuando era joven tenía tendencias lesbianas, ya está abriendo un secreto demasiado delicado, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede ser que al final la otra persona lo divulgue o haga comentarios o qué sé yo, ¿no? Entonces, tenemos que ser prudentes, ¿no? Tenemos que ser muy, muy prudentes, ¿no? A veces, yo lo que he hecho es, he contado en tercera persona, ¿no? Por ejemplo, me han dicho algo, me han contado algo, y yo he tenido una experiencia similar de la cual yo he estado, la cual ha sido muy vergonzosa para mí, y yo no la he querido contar, ¿no? Cosas de repente de cuando no era creyente, ¿no? Cosas que de repente pasaron, ¿no? Entonces, en lugar de contar, a mí me pasó esto, yo a veces lo que he contado es, conozco el caso de una persona que pasó exactamente lo mismo en tal circunstancia, ¿no? O sea, no sé si me entienden, como una forma de protegerme, ¿no? Porque si no es un poco delicado, ¿no? Pero cuando sí se pueda, adelante, ¿no? Contar, ¿no? Hablar, ¿no? Hacerle entender a la persona que le comprendemos, ¿no? Por ejemplo, hubo una época en que a mí me fue muy mal, ¿no? Hubo una época en que económicamente estuve pésimo, pésimo. Y yo que siempre había vivido en departamentos, ¿no? Que siempre había vivido en lugares amplios, terminé viviendo en una azotea, ¿no? En un cuarto prefabricado con techo de calamina. Era un cuarto chiquito, no tenía ventanas. Había una ventana que daba para un pasadizo, no se veía nada. Y la otra ventana era en el baño. Bueno, eso sí, el cuarto tenía baño privado, ese era el único lujo. Y el baño tenía una ventanita arriba que se podía mirar el cielo, pero una ventana chica, ¿no? Que era más para ventilación, ¿no? Ese cuarto tenía pues 3 metros por 3 metros, creo, máximo. Y entraba mi cama, entraba una mesita, un pequeño ropero y una silla, y eso era todo. Y pasé como un año en esa circunstancia porque estaba mal de salud y estaba mal económicamente. Entonces, a veces yo cuento eso cuando hay personas que me cuentan que están atravesando problemas, ¿no? Situaciones económicas difíciles, ¿no? Entonces, lo pongo esto como un ejemplo, ¿no? Ya cada uno, bueno, ve cómo pasa, ¿no? Por ejemplo, digamos, hermanita Delia, ¿usted es casada? Sí, hermano, pero mi esposo falleció O, en la segunda ola de la pandemia. disculpe, hermanita, Bueno, por haber hecho un la año, 3 meses, pregunta. sí, Pero, por un año, ejemplo, ¿no? Disculpe, hermanita, voy a tomar esto como caso, perdone. sí, hermano, sí. Por ejemplo, si alguien viene y le cuenta a la hermanita de Delia, ¿no? Y le empieza a hablar, ha fallecido tal persona. Entonces, si la hermanita de Delia le cuenta, ¿no? Mire, yo también entiendo porque yo perdí a mi esposo y pasó esto, ¿no? Entonces, como que eso genera un vínculo de hermandad, ¿no? Que luego, como decimos, nos va a abrir las puertas para poder aconsejar, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando hasta ahorita, perdón, estoy cambiando mal la pantalla. Estos 3 puntos que estamos hablando hasta ahorita, Eliú escuchó, Eliú entendió y Eliú dio seguridad, que no estoy seguro si esta frase es muy, muy adecuada, dio seguridad. Son 3 puntos para poder entablar un vínculo con la persona, ¿no? Y poder luego ya hablarle a la persona. Bien, vamos con un par de puntos más antes de tener el break. Eliú confrontó. Muy bien. Llega un momento en que ya tenemos que empezar a hablar, nos toca hablar. Y a veces, cuando es necesario, como vimos, esto creo que lo vimos en la primera sesión,
es necesario confrontar, ¿no es cierto? Como dijimos, no... Había un hermano en la iglesia de Salamanca que le decían el exorcista, ¿no? Porque le decían él siempre exhorta, ¿no? Y no somos, ¿no? No es ese nuestro rol, no debemos estar siempre exhortando, ¿no? Pero hay momentos en que sí debemos exhortar, ¿no? Pero siempre con una actitud tranquila, ¿no? Con una actitud suave, ¿no? ¿Se acuerdan ese ejemplo que les di de esa vez que el pastor me llamó la atención, ¿no? El pastor César, ¿no? Como les dije, el pastor César muy tranquilamente, sin poner mala cara, pero me dijo directamente, ¿no? Eso está mal, Fernando, ¿no? Eso está muy mal, ¿no? No puede ser, ¿no? Entonces, no fue duro conmigo, no me hizo sentir mal, pero también fue claro, ¿no? También fue claro y cada persona también es distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces vamos a ver gente que nos está escuchando así por escuchar, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ser un poquito más tajantes, ¿no? O tenemos que enfatizar lo que estamos diciendo, ¿no? Hay gente que es muy sensible, entonces tenemos que ser muy, muy delicados con esas personas, ¿no? Todo esto, el tiempo que hemos escuchado nos permite ver, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que a medida que nos ha contado su problema, por ejemplo, una hermana no nos dice, hermano, a mi esposo yo lo maltrataba, yo lo humillaba, yo siempre lo comparaba con otros, y ahora que mi esposo se ha ido, me siento tan mal porque me doy cuenta que no era así. Entonces, si esa mujer ya está mostrando que está arrepentida, ya para qué la voy a chancar, ¿no? O sea, para qué le voy a decir, hermana, usted está mal. Pero si hay otra hermana que en la misma situación viene y nos dice, hermano, ese hombre siempre era una nulidad. Yo toda la vida le decía, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Y en lugar de reaccionar, ¿qué hace? Él coge sus maletas y se va. Imagínese, hermano. Y ahora estoy que no sé qué hacer, por aquí, por acá. De repente ahí tenemos que confrontar ya en otro tono, ¿no? Porque esa persona no está reconociendo sus errores, sino al contrario, está aplaudiendo sus errores, ¿no? Es muy delicado y por eso tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor para poder confrontar. De estos puntos, ¿algún comentario de alguien? Punto. Eliú enseñó. Mucho de nuestra enseñanza, hermanos, debemos de procurar que esté basada en textos bíblicos. Cuando usamos la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios, un ratito le voy a mutear, hermano Roberto, porque se filtra mucho ruido. Cuando nosotros enseñamos, tenemos que usar la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene autoridad. O sea, una cosa es que yo le diga a un hermano, ayuda al pobre. Un hermano va a escuchar y va a decir, bueno, sí, ¿no? Y otra cosa es que yo le diga, hermano, en la palabra de Dios dice, a Jehová presta el que da al pobre. Tiene un peso de autoridad, no sé si me entiende. Es la palabra de Dios, ¿no? Una cosa es que yo le diga a un niño o a un joven, pero ¿y por qué le contestas así a tu mamá? O que yo le diga, no te olvides lo que dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, tiene otro peso la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando con una persona que tiene cierta base cristiana, darle versículos respalda nuestra enseñanza, ¿no? Respalda lo que le estamos diciendo que es el camino correcto. Sí se comprende, ¿no? Este punto. Y el último punto es, Eliú dirigió su atención a Dios.
siempre, esto lo hemos repetido ya en las sesiones anteriores, nuestro objetivo tiene que ser que la persona se tome de la mano con Dios, que la persona se acerque a Dios, que la persona establezca un vínculo con Dios. Este debe ser nuestro objetivo fundamental en toda nuestra consejería. Si nosotros lo único que hacemos, hermanos, es consolar a la persona o animar a la persona o darle soluciones a una situación de la persona, pero no lo ayudamos a que se acerque a Dios, no hemos logrado gran cosa. Porque vamos a solucionar este problema, pero luego va a venir otro. Cuidado, hermanos, por favor. Siempre nuestro objetivo debe ser que la persona establezca una relación fuerte con Dios, que la persona empiece a orar, que la persona empiece a leer su Biblia, que la persona empiece a congregar, que la persona empiece a ser un discípulo de Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo final. ¿Ok? ¿Hasta acá algún comentario, hermanos? Muy bien, entonces, antes de pasar a la segunda parte, vamos a tener un pequeño break de unos 5 minutos y luego luego nos reencontramos. ¿Está bien? Sí, Nadie. hermano. Está bien, Gracias. hermano. Está bien, hombre. Gracias por contestar. Ok, para que no estoy solo. Hasta luego. Luego nos vemos. Gracias, hermano.
Bien, hermanos, vamos retomando ya. Ya, hermano, acá estamos. Estamos presentes. Gracias. Estamos, hermano. Hermanita Nelly, ¿cómo está, hermana Delia? Ya estamos, Hermano. hermano. Buenas tardes. Jessy, ¿estás con vida? Hermanita Raquel. Bertis, sí, ya me había olvidado ya. Ya, perfecto. Estamos de vuelta. Jessy, nomás creo que se queda dormida. Jessy, ¿estás? Ah, no, sí, ahí está ya. Ya puso su Aquí nombre. estoy, hermano. Ya, Jessy. Ok, entonces volvemos, hermanos. En Lucas 24 está la historia del Señor hablando con los dos hombres que iban en el camino de Maús. Vamos a notar algunas cosas de esta historia. A ver, vamos a Lucas 24. Y vamos a leer algunos pasajes. Dice, versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, de la muerte del Señor, ¿no? Y de su pasión y de su muerte. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Lo primero que hace el Señor es preguntarles algo como para que ellos hablen. Y esto tiene que ver con lo que vimos hace un rato de que Eliú escuchó, ¿no es cierto? Eliú escuchó, primer punto. Entonces, el Señor hace esta pregunta y a través de esta pregunta el Señor empieza a escuchar a estos dos hermanos, ¿no? Que están atravesando esta tristeza por la muerte del Señor. Entonces, nosotros muchas veces empezamos, como les dije, ¿no? A hablar rápido, ¿no? Y otro error que hay es hacer demasiadas preguntas, ¿no? A veces es mejor hacer pocas preguntas, pero preguntas claves que permitan que la persona abra su corazón y se explaye, ¿no? Aquí en el texto habla acerca de preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada, por ejemplo, es, hermano, ¿cuál es su apellido? Jara. ¿Cuántos hijos tiene, hermano Jara? 2. Pregunta cerrada. Me contesta con una cosa. ¿A qué se dedica usted, hermano? Me dedico a un negocio. A un negocio, ¿no? De repente se puede explayar un poquito más, me puede decir al comercio, en tal cosa, pero se acabó, ¿me entienden? Pregunta cerrada. Pregunta abierta, ¿cómo es? Supongamos, ¿no? Que el hermano Roberto ha venido a consultarme una situación económica delicada, ¿no? Y yo le pregunto, hermano Roberto, ¿y cómo se ha dado esta situación? ¿Cómo se llegó a esta situación? Entonces, si yo le pregunto cómo se llegó a esta situación de crisis económica, le estoy dando pie a que él hable, ¿no? A que él se explaye, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cuidado con las preguntas cerradas, porque no permiten entablar un diálogo, ¿no? Pueden ser útiles para sacar cierta información, pero más debemos de hacer uso de preguntas abiertas, donde dejamos que la persona se explaye, ¿no? Por ejemplo, si Gustavo no me cuenta, no me dice, hermano, estoy en problemas porque estoy saliendo con una chica que no es creyente, ¿no? Y yo le digo, ¿y eso está bien? Gustavo, ¿qué me va a contestar? No, ¿no? Porque él ya por definición sabe, ¿no? Que no, ¿no? Pero es una pregunta cerrada, ¿no? No estoy dando pie al diálogo, ¿no?
Pero si yo le digo, ¿y qué has pensado hacer al respecto? ¿O qué estás pensando al respecto? O cuando lees la palabra de Dios, ¿qué se te viene a tu mente respecto a la situación que estás atravesando? Entonces, esa es una pregunta abierta, ¿no? Que da lugar a que Gustavo se explaye, ¿no? Entonces, las preguntas abiertas son muy útiles y es parte del proceso de escuchar. Como decíamos, escuchar no siempre es simplemente estar como una estatua escuchando a la persona mientras habla, sino estar muy atento, que nuestros gestos, nuestras actitudes muestren que estamos interesados en la persona. Bien. Segundo punto, bueno, primer punto ya está, Jesús escuchó. Segundo punto, perdonen, Jesús aceptó a los aconsejados. Esto tiene que ver con, perdonen, esto tiene que ver, allá, perdón, los primeros dos puntos Jesús escuchó y Jesús entendió, creo que están claros, ¿no? Les hizo preguntas, etcétera. Jesús dio seguridad, Jesús dio seguridad a los aceptados, a los aconsejados, perdón. Jesús les hace sentir que los comprende, no los rechaza al escucharlos, les deja que hablen, y luego de eso, recién viene la parte de la confrontación. Cuando el Señor les hace ver, pero ustedes, ¿por qué están tristes de que Jesús haya muerto? Si Jesús mismo dijo que él iba a morir. Y les empezó a hacer ver lo que la palabra de Dios decía. Eso está en el versículo en Lucas 24, versículo 25, 26. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor, llegado el momento, después de haber hecho entrar en confianza a las personas, después de haber entablado un diálogo, después de haber caminado con ellos, después de haberlos escuchado, llega un momento en que el Señor corrige, ¿no? Lo que es necesario corregir. Y no solo corrige, sino les enseña, ¿no? Les enseña lo que la palabra de Dios dice. Eso está acá, está más abajo. Y como vimos más temprano, la enseñanza es hecha con la palabra de Dios. La enseñanza no solamente es palabras humanas, no es solamente, no, si el Señor tenía que pasar por eso, porque Él siempre nos dijo, sino Jesús va a la Biblia, ¿no? Por eso dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían, lo que de Él decían. O sea, el Señor mismo, siendo el Señor Jesucristo, usaba la palabra de Dios. Nosotros, siendo humanos, con mayor razón tenemos que usar la palabra de Dios, hermanos. Porque Jesús todo lo que hablaba era palabra de Dios. Pero nosotros, que no somos Dios, no somos como Jesús, nosotros no podemos tener esa autoridad. Pero cuando usamos la palabra de Dios, hay autoridad que nos respalda lo que estamos hablando. Para esto es muy útil, hermanos, que conozcamos la Biblia, que conozcamos versículos bíblicos. Si como yo tienen problemas para acordarse de versículos, usen esto, ¿no? Concordancia, bueno, creo que se ve al revés, ¿no? Concordancia breve de la Biblia, ¿no? Esto lo pueden conseguir en sociedades bíblicas, es barato y es muy útil para encontrar versículos. Pero hoy en día más fácil todavía, ¿no? Lo buscamos en Google el pasaje, ¿no? Y lo encontramos, como creo que hace Jesse, ¿no? O no, Jesse sí se lo sabe todo de memoria. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Buscamos en Google, es una broma, Jesse. Buscamos en Google y ¿qué hacemos? Encontramos el versículo, lo buscamos en la Biblia y le enseñamos a la persona con la Biblia. Y eso da autoridad a nuestra palabra.
Esto da autoridad a lo que estamos diciendo. No sé si se han dado cuenta que yo muchas veces con ustedes, yo he citado un pasaje y he preguntado, ¿alguien se acuerda de ese pasaje? Y cuando alguien dice sí, ya, yo sigo para adelante, pero cuando veo que nadie se acuerda, lo busco. ¿Por qué lo busco? Para que a ustedes les quede claro que no me lo estoy inventando yo, ¿no? Que sale de la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante, hermanos. El Señor nos da ejemplo de que aún Él, con todo el poder del Espíritu Santo que tenía, con toda su sabiduría, Él se basaba en la palabra de Dios para aconsejar. Y nos ayuda mucho, hermanos, conocer palabra de Dios. Un buen consejero debe de conocer la palabra de Dios. Un buen consejero debe de estudiar la palabra de Dios y tener ciertas promesas almacenadas acá en su CPU, ¿no? Para poder dárselas a las personas cuando lo necesiten. Bien. Dice acá, dos de las grandes debilidades de los consejeros cristianos son uso excesivo o falta de uso de los recursos espirituales. Esto ya lo hemos visto antes, pero vale la pena enfatizarlo. Hay consejeros cristianos que no oran, que no mencionan la Biblia, que lo único que parecen son psicólogos cristianos. Escuchan, dan un consejo y se acabó. Eso está mal, porque debemos de usar los recursos espirituales, debemos de orar con la persona, debemos de citar la palabra de Dios, pero el contraste, ¿cuál es? Hay algunas personas que usted les cuenta un problema y automáticamente dicen, ¿y cómo está tu vida de oración? ¿Y estás ayunando? ¿Y cuánto tiempo haces de devocional al día? Entonces, todo lo llevan al plano netamente espiritual, ¿no? Voy a orar por ti, ven acá. Algunos incluso lo hacen que uno se arrodille, ponen las manos encima, ¿no? Todo lo ven por el lado espiritual. Y siempre tienen la misma respuesta para todo, ¿no? Tengo este problema, el problema es espiritual. Tengo esta cosa, el problema es espiritual. Estoy en problemas con mi esposo, el problema es espiritual. Estoy en problemas con mi hijo, el problema es espiritual. Tienes que orar y leer la Biblia. Y hermanos, lamentablemente no siempre es así, porque hay personas que leen mucho la Biblia, que oran mucho, que ayunan mucho, y sin embargo están mal. ¿Conocen un caso ustedes de esas personas? Hay un caso que está en la Biblia. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los escribas. Exacto. Los fariseos oraban más que nosotros. Los fariseos ayunaban más que nosotros. Los fariseos estudiaban la palabra de Dios duro, pero estaban mal. En esa época del Señor Jesucristo, los fariseos habían entrado en un legalismo, en una indiferencia hacia la gente, en un formalismo terrible. Y hermanos, no siempre leer la Biblia, orar, ayunar, es garantía de que una persona va a tener un carácter correcto. Yo me pongo a pensar ahorita en una señora que tiene un carácter bien difícil, y hace sufrir bastante a su familia. Y sin embargo, esta persona es muy fiel en su iglesia y todo el tiempo para leyendo la Biblia y todo el tiempo para escuchando programas cristianos. Conozco otra persona más que es súper devota en su iglesia, pero ella hace poco perdió a una hija y ella llora todo el día y hace oraciones por su hija, etcétera, porque es católica. Pero sin embargo, su otra hija me comentó, ¿no? Me dijo, mi mamá todo el tiempo me maltrata, ¿no? Y también la maltrataba a la hija que falleció. Entonces, a veces, hermanos, hay gente que es muy espiritual, entre comillas, pero tiene defectos de carácter terribles. Hay cosas que está haciendo que están muy mal. Hay algunos también que dicen, ¿no? Dios es mi proveedor, Dios me va a bendecir lo que hago.
y se meten a negocios errados, ¿no? Y toman decisiones necias, pero piensan que porque, bueno, ya le pidió a Dios, ya oró a Dios, Dios va a prosperar su negocio, ¿no? Y se meten a cualquier tipo de negocio y se arriesgan y después están que le echan la culpa a Dios cuando van las cosas mal. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Sí, lo espiritual es importante, pero también hay criterio, hay sabiduría, también hay aplicación práctica de principios bíblicos. No todo es orar, no todo es leer la Biblia. Recuerden, los que buscaron, los que más le llevaron la contra al Señor Jesucristo fueron los fariseos, que eran gente profundamente espiritual. Y los que lo llevaron a la condenación al Señor Jesucristo fueron los saduceos, que eran la clase sacerdotal, que también se suponía que todo el día estaban metidos en el templo, en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, tengamos ese equilibrio, ¿no? No, ni todo es, hay que orar, hay que leer la Biblia y no escuchamos a la persona porque ya tenemos la solución acá, pero tampoco todo es soluciones prácticas sin orar, sin leer la Biblia, sin ayunar, sin buscar a Dios. Es un equilibrio. ¿Queda claro, no? ¿O hay algún comentario, algo? Bien. Hay acá una pequeña, como una especie de contradicción, ¿no? El Señor, nosotros lo vemos que empieza a caminar con los hombres, los acompaña hasta Emaús, y cuando los hombres van a comer, el Señor se queda con ellos, ¿no? El Señor, por un lado, se mete con ellos, pero luego, ¿qué pasa? Dice que en el momento en que reconocieron que era Jesús, Jesús desapareció. Eso está en Lucas 24, ¿no? Ahora, por un lado se acerca, por otro lado se aleja. Por un lado aparece en sus vidas, por otro lado desaparece de sus vidas. Y ese es el rol del consejero. El consejero no se puede quedar como un, ¿cómo podríamos decir? Como una muleta de la persona. Nosotros tenemos que poder desaparecer y dejar que la persona camine sola. Debemos de orientar todo a eso, a que la persona sienta que ya puede caminar por sí misma, no que dependa de nosotros. Poco a poco guiarle, toma decisiones, busca al Señor, congrégate. Recuerda lo que la palabra de Dios dice. O sea, no ser nosotros como su papá, no como su mamá, sino ser un hermano que ayuda, que apoya en el momento de la crisis y luego la persona sea capaz de caminar por sí misma. Muy bien. Entonces, estos son los pasos. Quería añadir en las notas algunas cosas, porque no anoté todo. Ya, Eliú dio seguridad, Eliú confrontó. Vamos a evitar. Luego, Eliú enseñó, me parece que es. Y el último, Eliú dirigió la atención a Dios. Muy bien. Y decíamos que el Señor Jesús también escuchó. El Señor Jesús con su atención, con su actitud, con acompañarlos, con caminar con ellos, les dio a entender que los entendía y les brindó la aceptación. Pero llegado el momento, el Señor Jesús les confrontó, les hizo ver que estaba mal su actitud, les enseñó la palabra de Dios
Y por último, cuando el Señor Jesús se va, permite que ellos se dirijan a Dios. Ya no están solamente con el Señor Jesús, sino les permite que puedan buscar directamente a Dios los dos hombres. Bien. Hasta acá sus comentarios, por favor, respecto a todo lo que hemos visto. Bien, entonces pasamos a las tablas que se presentan en este capítulo, que están en la página 43. A ver, vamos a ver eso. Ya. La tabla 1 es tipos de respuestas en consejería. Vamos a ver. Dice, entendiendo. Algunas frases que muestran que uno está entendiendo. Esto debe ser muy duro para usted. En otras palabras, usted se siente triste y solo ahorita, después de lo que ha pasado con su esposo. O podríamos poner en otras palabras, usted se siente muy preocupado por la situación económica y por las deudas que tiene que pagar pronto. Entonces usted dijo, bueno, esto es similar al anterior, ¿no? O una frase tipo, estas son experiencias muy difíciles. Ahora, el problema de la primera y de la última es que pueden sonar a frases hechas, ¿no? Frases de memoria. En cambio, la 2 y la 3, cuando nosotros expresamos en nuestros propios términos lo que la persona atraviesa, le damos a entender que sí lo estamos comprendiendo, ¿no? Que sí estamos entendiendo lo que pasa. Preguntas. Cuénteme más acerca de eso, como sondeando lo que pasa, ¿no? ¿Cómo reaccionó su esposa? ¿Qué sucedió después? O de repente decir, no estoy seguro si entendí, ¿no? No estoy seguro si he entendido lo correcto, acláreme, por favor, ¿no? O amplíeme, o dígamelo en otras palabras. Apoyo. ¿Cómo hacemos sentir a la persona que la estamos comprendiendo? Muchas personas se sienten así. Bueno, esta de acá sí no estoy tan de acuerdo. Las cosas deberían mejorar cuando, o sea, no, ya entendí. Esto es algo de lo que Dios se ocupa, se refiere a que le damos a entender a la persona que Dios va a tomar cuidado de su situación, ¿no? Que confíe en Dios, que se apoye en Dios. Las cosas deberían mejorar cuando, etcétera. Estoy seguro que ellos entenderán cuando tal circunstancia. O sea, le estamos dando una esperanza a la persona. Interpretación. Lo que parece estar sucediendo es, o tal vez, eso lo hace sentir a usted culpable. Usted depende mucho de tal cosa o de tal persona. Me parece que usted está diciendo que, o sea, son maneras de interpretar lo que la persona dice para estar seguros que le entendemos. Evaluación. Eso fue inteligente. Esa es una buena idea. La Biblia dice que eso es pecado. Esto no parece funcionar bien. Parece que no está funcionando esta actitud. Creo que usted debería hacer algo más. Estamos evaluando lo que la persona dice. Y por último, sugiriendo. Yo le aconsejaría que, ¿por qué no hace tal cosa? Antes de volver la semana próxima, haga tal cosa. O sea, le vamos a dar como una tarea a la persona, ¿no? Usted debería. Entonces, todas estas pequeñas frases nos pueden dar luz de cómo hablar, ¿no? Yo sé que para algunos de ustedes esto es facilísimo, esto ya lo tienen, pero probablemente algunos no. Entonces, los que no lo tienen, utilicen estas cosas, ¿no? Les puede servir. Acá hay bastantes versículos para diferentes circunstancias. Antes había un material, una Biblia de los Gedeones, unas chiquitas azules. No sé si alguien tiene esas Biblias. Allí habían muchos versículos también. Si alguien tiene una Biblia de los Gedeones, por favor,
y sabe dónde está la parte, hay una parte que es muy parecida a esto, y le puede sacar foto y me lo manda, le agradecería muchísimo. ¿Hay alguien que tenga Biblia de los Gedeones entre ustedes? No, creo que nadie. No, Hermano, hermano. ¿una Biblia chiquita se refiere? Sí, unas azules. Yo tengo una chiquita, pero está en mi casa, hermanito. No, no hay problema. ¿Tú la tienes, Roberto? No se ve. Gustavo, le digo. Sí, sí, Gustavo, sí, pero Roberto creo Sí. que le está enseñando. Ah, ya, ya. Ok. No se ve A con ver, claridad, Roberto, pero creo que sí es. Sí es, sí es, sí es, ya la vi ya. Sí, esa. Hermanos, tanto Gustavo como Roberto, si le pueden sacar foto a la parte de las referencias y mandármelo para después compartirlo o mandarlo al grupo del taller, sería excelente, porque es muy buena la selección que tiene esa Biblia. Está al final, creo, ¿no, Roberto? Sí. No, ese creo que es el índice. No, 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 sí, está bien, está bien. Está bien, ese es, ese es. Sí, sí, sí. Y creo que continúa en la página siguiente, ¿no? Sí. Todo eso, si puedes, hermano Roberto, si puede, por favor, le saca foto y nos lo manda, ¿ya? Gracias. Ok, ya. Entonces, es bueno, hermanos, que memoricemos estos versículos. Y algo que quiero comentar, algo que a veces nos da un poco de vergüenza ajena, es el poquísimo nivel de conocimiento bíblico que tenemos los creyentes. Nosotros conocemos muy poco. Yo una vez escuché que los musulmanes, para entrar a cierta universidad, ya me olvidé qué universidad es, pero uno de los requisitos era saberse el Corán de memoria, todo el Corán. Y el Corán es un poco más grande que el Nuevo Testamento. Y ellos se lo saben todo de memoria para entrar a esa universidad, que es una de las mejores universidades islámicas. Nosotros, en cambio, para aprender versículos somos muy ociosos. Tratemos de aprender, ¿ok? Usemos estos recursos porque ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos la palabra de Dios en la mente, ¿cómo la podemos usar en el momento de la batalla? ¿Cómo la podemos usar cuando el enemigo nos ataca? Entonces, tratemos de aprender estos versículos que son tesoros para nosotros y que nos van a ayudar a bendecir a nuestros hermanos cuando estén pasando por necesidades. Ok, hermanos. Ahora, antes de terminar este capítulo, sí, porque ya lo hemos terminado ya, quería hablar un poco acerca de los casos difíciles, porque este capítulo habla mucho acerca de, empieza, perdón, hablando acerca de un caso de un suicidio, ¿no? ¿Qué hacemos cuando las personas nos cuentan casos radicalmente difíciles? Creo que más que nunca ahí es necesario hacer sentir a la persona que la entendemos y que escucharla y hacerle sentir que la entendemos, que comprendemos lo que está pasando. Lo que dice acá, ¿no? Escuchar y entender. Eso es clave. También algo que tenemos, que es muy importante, es esto que dice Dios seguridad, que no me gusta esta frase. A ver, ¿cómo la podríamos replantear? A ver, ¿de qué manera lo podríamos poner en vez de Dios seguridad? ¿De qué otra manera lo podríamos expresar? Cuando queremos hacer notar que no juzgamos a la persona sus reacciones, que comprendemos. Bueno, vamos a poner tal vez eso de asegurar que no juzgamos. De repente lo vamos a poner así.
Asegurar que no juzgamos. Les pongo unos ejemplos, hermanos. Yo tenía una tía que era muy, muy feliz con su esposo. Muy unidos los dos. Mi tío era una persona magnífica. Y mi tío enferma y después de unos meses fallece. Mi tía un día ella estaba triste, estaba llorando, y yo me acerco y le digo, tía, no te preocupes, mi tío está con el Señor, le dije, ¿no? Y ella se le transformó el rostro y me dijo, pero yo lo necesito. Entonces, esas cosas uno no las puede juzgar, ¿no? Porque uno entiende el dolor de la persona, ¿no? Nosotros debemos de ser muy comprensivos con la persona cuando está atravesando esto. Escuchar, entender, hacer sentir comprensión. Esto se alarga mucho cuando es un caso trágico, ¿no? Ahora, ¿podemos confrontar en estos casos? No, no podemos confrontar, a no ser que la persona pues empiece a renegar contra Dios o a llenarse de amargura o de odio contra alguien, ¿no? Por ejemplo, contra el médico, contra un pariente, ¿no? A veces las personas quieren echar la culpa a alguien de lo que ha pasado, ¿no? En ese caso tenemos que confrontar, pero muy suavemente. Primero tenemos, como les digo, muchísimo escuchar, hacer, notar, entender a la persona, hacerle sentir que no le estamos juzgando en absoluto. Me acuerdo de otra persona que había fallecido, su esposo también, y ella durante meses se negaba a aceptar que su esposo hubiera muerto. Y ella actuaba como que, estoy esperando que él venga, un día va a venir, está de viaje. Era su mecanismo de protección, ¿no? No quiso aceptar lo que había pasado. Entonces, nosotros tenemos que dar a notar a la persona que la comprendemos, que la entendemos. El siguiente punto, que es el de enseñar, tenemos que escoger muy bien los versículos que vamos a hablar. Ahora, hay algo que debemos de tener claro, pero que es bien delicado. Es bien delicado. ¿Por qué Dios a veces permite las tragedias? A veces no entendemos por qué Dios permite las tragedias. Pero, a ver, supongamos en el caso de mi amigo, este hermano que antes era de la Alianza del Lince, que perdió a su hijo. Su hijo muere a los 14 años. Quisiera que me dieran algunas ideas. ¿Por qué creen que el Señor permitió esta desgracia? ¿Tienen algunas ideas ustedes? Es una prueba, así como hizo con Job, Una prueba. Perfecto. una prueba de fe, de repente. Puede ser una prueba. Puede ser una tremenda prueba, ¿no? Muy grande. Sí, tremenda, tremenda. ¿Qué otra cosa puede ser? Yo pienso que Dios conoce el principio y el final de las cosas, ¿no? Entonces, quizás eso, en ese momento es difícil entenderlo, pero quizás haya sido lo mejor. Quizás haya sido... Por ejemplo, se da el caso de un rey, ¿no? Que pidió 10 años más de vida, creo, o 15 años más de vida cuando llegó su enfermedad. 15, 15. Y en ese lapso nació su hijo, y ese hijo fue perverso, ¿no? Y no hubiese tenido sus 10 años, sus 15 años más de vida, y ahí Si no hubiera pedido eso, cerrado. quizás no hubiera pasado todo lo que pasó. Vamos No a sé si ver se en escuchó, ¿no? detalle en un ratito el caso de Ezequías. Vamos a verlo, vamos a buscarlo y vamos a verlo. Pero muy bien lo que usted dice, hermano. Dios conoce el cuadro general. Nosotros solo vemos nuestra partecita. Y nosotros decimos, ¿por qué Dios permitió esto? Pero Dios sabía lo que iba a pasar si no hubiera pasado eso. Muy bien, muy bien.
Hermanita Lucy, creo que iba a decir algo. Igual, hermano, coincido en que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, ¿no? Levanta la Y mano. no podemos entender a veces esas situaciones, esas tragedias, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que Dios está en control, ¿no? Ajá, muy interesante, sí. Sí, sí, sí. ¿Algo más, hermanos? Sí, hermanito Fernando, buenas tardes, disculpándome por la tardanza, justo acá estoy con Gustavito. Sí, en cuanto a lo que es, cuando dice que pierden a un hijo o puede ser persona mayor, siempre la pregunta no debemos hacerlo el por qué al Señor, sino el para qué sucede, ¿no? Y solamente Dios tiene el control de todo y sabe en ese momento para qué está generándose ese hecho, ¿no? Y nos habla las personas. Ahorita, la persona que perdió a ese ser querido no lo va a entender, pero de acá a unos meses o años lo va a comprender. ¿Para qué el Señor permitió que sucediera ese evento, ¿no? Entonces, uno tenemos que tener paciencia y cuando lo entendemos es cuando estamos orando al Señor. Nos dice que hay momentos en que nos enceguecen los ojos, los oídos, hasta el corazón, pero cuando el Señor nos lo abre todo, fácilmente podemos ver, ¿no? Con claridad qué está sucediendo. Y más aún si nuestro familiar o persona que ha estado enferma también se va, él también sabe para qué se lo está llevando o lo está haciendo dormir. Eso es, hermano Gustavo, Fernandito. Ah, sí, aunque yo hago, hermana, la pregunta de ¿por qué? Porque a veces las personas nos van a hacer la pregunta. Y cabe la posibilidad, hermanos, por así decirlo, ¿ya? La persona se está ahogando, nosotros somos las salvavidas, entramos a salvarla y al final la persona nos ahoga con ellos. No sé si me hago entender, o sea, puede ser que yo voy a ayudar a la persona y la persona me dice, pero mi hijito, qué mal hacía mi hijito, qué cosa, y cómo Dios ha permitido esto, que a mi hijito le pase. Y de repente al final a nosotros también nos entra la duda, ¿no? ¿Verdad? ¿No? ¿Y por qué Dios ha permitido que le pase, no? Y al final nosotros también nuestra fe se naufraga un poco, ¿no? Nuestra fe naufraga un poco. Entonces, por eso quiero plantear ahorita en la tranquilidad algunos por qué, ¿no? O sea, porque es parte, hermana Nelcy, del ser humano hacerse preguntas. Y es correcto lo que usted dice. Lo mejor es no cuestionar a Dios y lo mejor es preguntar para qué. Es correcto eso. Pero el ser humano tiene eso que Dios se lo ha puesto de hacerse preguntas. Y nosotros vemos en varios libros de la Biblia que hay hombres de Dios que se hacen preguntas. Creo que el libro donde más preguntas hay es el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, el capítulo 1, el capítulo 2. El capítulo 1, más que nada, Habacuc se hace preguntas, ¿no? ¿Por qué Dios permite que vengan estos hombres impíos, ¿no? ¿Por qué Dios permite que venga esta gente mala a destruir nuestro país? ¿Por qué Dios permite que gente que es peor que nosotros venga acá, ¿no? Si se supone que estamos haciendo mal, que necesitamos un castigo, perfecto, pero yo no entiendo cómo Dios permite a alguien peor todavía que venga. Entonces, nosotros como seres humanos nos hacemos preguntas y por eso quiero analizar esas preguntas ahora, en la tranquilidad que tenemos, ¿no? Que no estamos en una crisis, ¿no? Para que podamos mantener la cabeza cuando alguien nos haga preguntas y no nos vaya a poner una duda. Pero Sí, estamos... hermano Fernando, Diga, sí, hermano Fernando, sí, justo yo le decía porque yo lo pasé por eso, ¿no? O sea, yo perdí 7 familiares en la pandemia y antes de la pandemia perdí a mi mamá que tuvo cáncer, ¿no? Y siempre yo antes me preguntaba a veces por qué, ¿no? Pero de ahí aprendí que es el para qué, como hijo de Dios, como dices, sí es bueno saber el por qué, porque como dices, vamos a tratar con personas que son incrédulas, pero cuando ya somos cristianos nosotros, nuestra pregunta debe ser para nosotros el para qué, y yo lo entendí. Mi mamá
mamá fallece el 1 de marzo antes de la pandemia. Y yo le hubiera dicho al Señor, ¿por qué te la llevas? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ese ratito no hubiera sido, pero el para qué te la llevaste y me hizo entender después. El 6 de marzo nos postró en toda la pandemia, imagínense. Entonces, el 1 de marzo, cuando fallece mi mamita, tantos hemos estado, casi 600 personas despidiendo a mi mamá. Si ella hubiera fallecido el 7 de marzo, ni uno hubiéramos estado, porque todos estábamos esclavizados. Entonces, ahí entendí de que hay un para qué. El para qué es para reconfortarnos a nosotros, para hacernos ver muchas cosas, para acercarnos más a Dios, hay miles de cosas que hay veces como hijos de Dios hay que aprender, ¿no? Y eso le digo con experiencia y por eso ahora al Señor siempre cuando me pasa algo digo, ¿para qué, Señor, me está pasándome estas cosas, no? ¿Qué me estás queriendo decir, no? Entonces ahí me pongo a pensar. Ese era nada más, hermano Fernando. Hermanita Nelcy, yo le entiendo, porque yo le he observado a usted y yo veo que usted es una mujer de fe, pero tenga presente que hay otras personas que no tenemos la misma fe que usted. O sea, el Señor le ha dado a usted, le ha puesto una fe muy fuerte, pero hay otros hermanos en la iglesia que no tienen esa fe que usted tiene. Hay otras personas que son más emotivas, tienden a desesperarse, tienden a hacer muchas preguntas y no le podemos decir simplemente, hermano, no hagas preguntas, hermano, acepta la voluntad de Dios, porque no lo van a soportar eso. Claro, tampoco van a soportar que le demos respuestas, ¿no? Que le digamos, por ejemplo, lo que dijo el hermano Roberto, que es 100% cierto, ¿no? Mira, de repente tu pariente iba a ser como Ezequías, de repente de aquí en unos años se iba a apartar de Dios o iba a pasar algo malo en su vida y por eso el Señor se lo ha llevado, porque la persona nos va a decir qué cosa me estás hablando, ¿no? O sea, si él era bueno, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener las cosas claras porque como consejeros, como les digo, nos podemos ahogar juntamente con la persona. Debemos de tener las ideas claras. Sí, estoy de acuerdo, hermanita Nelcy, con su punto, pero solamente insisto en que debemos estar preparados a responder el por qué. Hasta ahorita, las respuestas que hemos visto son una prueba, ¿no? Creo que lo dijo la hermana Delia, ¿no? ¿Quién fue que dijo la prueba? No, María Elisa. Lisa, hermanita María Elisa, disculpe. Una prueba, que es cierto, puede ser una tremenda prueba. El pastor Mondragón me contaba hace poco, ¿no? De una prueba que él pasó cuando su negocio le fue mal, ¿no? Bueno, yo no sabía detalles, ¿no? No me he contado detalles tampoco, pero el pastor me decía, ¿no? Yo tenía mi negocio y mi negocio me iba mal y yo me ponía de rodillas y le decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué, Señor, si te estoy sirviendo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi negocio me va mal? Pero era que el Señor ya estaba preparando el camino para hacerlo pastor, ¿no? Y al poco tiempo le llaman para hacerle pastor, entonces él entendió que tenía que dejar ya el negocio, ¿no? Para dedicarse al pastorado, ¿no? Puede ser una prueba, ¿no? Una prueba que Dios manda con un propósito. También, efectivamente, como dijo el hermano Roberto, puede ser que la persona que va a pasar algo peor y Dios decide cortar la vida de esa persona. Yo tengo un amigo, mi amigo falleció, y yo no puedo entender hasta ahora por qué el Señor se lo llevó. Era un hombre muy bueno, un hermano de la iglesia de Lince, era uno de mis mejores amigos, Cristian se llamaba, y bueno, tuve que aceptar nomás, el Señor así lo dispuso, punto, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios. Pero una cosa que pasó al poco tiempo fue, yo me hice amigo de su mamá y de su hermana. Y su mamá, yo la llamaba constantemente a la hermana para saludarla, para animarla, ¿no? Porque había quedado muy mal con la muerte de su hijo. Y un día su mamá me cuenta un asunto, ¿no? De su hija. Y bueno, yo fui a hablar con la hija. La mamá me dijo, no le cuente, hermano, no le vaya a decir que yo le he dicho. Pero usted a ver si por ahí preguntando ella le cuenta. Y empecé a hablar con la hija y como la hija ya me había agarrado confianza, la hija me empezó a contar y era una situación terrible, horrible la situación. Y yo francamente me puse a pensar, a veces creo
algo parecido a lo que dijo la hermana Nelcy, ¿no? A veces creo que el Señor se lo llevó a Cristian para que no vea esta situación, porque esta situación ha sido tan trágica que si Cristian hubiera conocido esta situación, no sé si hubiera podido soportar, porque era una situación bien fea. No sé cuánto hubiera sufrido Cristian. De repente, el Señor se lo ha llevado justo un mes antes o 2 meses antes de que surja esta situación. Tal vez el Señor lo ha llevado por eso, ¿no? Algo así como lo que decía la hermana Nelcy, ¿no? Tal vez su mami pudo recibir toda la honra que merecía. 700 personas, 700 dijo, ¿no, hermana Nelcy? Hermana Nelcy. Bueno, pero Roberto, ¿dijo 700? 600 o 700 dijo que fuera. 600, hermano. 600, ya, pero de todas maneras es una barbaridad de gente, ¿no? O sea, se nota que era una hermana muy querida y que recibió una honra muy especial allí, ¿no? Entonces, y yo a veces pienso también, ¿no? De repente lo de Cristian fue por esto, ¿no? Para que él no sufra, ¿no? Vamos a ver algunos casos al respecto, vamos a ver en primer lugar. Dígame. Bueno, Sí. Yo les voy a contar mi historia, ¿no? Como cuando fallece mi esposo, primeramente cuando llego a los pies del Señor, junto con él llegamos a los pies del Señor y decíamos, ¿no? Mi casa y yo te serviremos, Señor. Esa era nuestra oración. Tengo una hija, ¿no? De 24 años. Entonces, eso era nuestro compromiso con el Señor, mi casa y yo te serviremos. Y comenzamos a trabajar en la zona 7 con mi esposo. En mi casa dimos células, se abrió la puerta para una célula y crecía la célula. Y cuando el Señor cuando muere mi esposo, yo, como dice, no, usted, yo sí le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor, te lo llevas? Sí, te ofrecimos que íbamos a trabajar para ti. ¿Por qué, Señor, te lo llevaste? ¿Por qué? Entonces, yo sí le cuestioné al Señor, yo sí le dije al Señor, estuve como un mes en silencio con el Señor, porque le cuestioné, le pregunté, ¿no? Si te servíamos, Señor, yo le dije así. Entonces, creo que ahora estoy preparada y lista para responder cuando me toca una consejería sobre eso. Si alguien me dice, no, cuestiona al Señor, cuestiona al Señor. Yo cuestioné al Señor, le pregunté al Señor el por qué. Después ahora entiendo que era el propósito del Señor, ¿no? Todavía no entiendo cuál será el propósito del Señor, porque estoy en ese camino. Como le digo, recién tengo 1 año y 3 meses que ha fallecido. Entonces, yo sé que es el propósito del Señor, pero todavía no entiendo bien cuál es ese propósito, a dónde me va a llevar el Señor. Pero lo único que sé es que me da paz, me da tranquilidad y sigo adelante con mi hija en los caminos del Señor, ¿no? Entonces, el pastor Oscar, que es de mi zona, él ha estado ahí conmigo, hablándome, aconsejándome, que era el propósito del Señor, ¿no? Y como le digo, sí va a haber personas que van a cuestionar porque yo estando bien con el Señor, adorando bien, y de mi esposo sí que de noche a la mañana, en una semana nomás que le dio COVID, falleció. Entonces yo sí le cuestioné al Señor, pero cuando fue al culto de consolación, cuando el pastor habló de María Magdalena y cuando muere Lázaro, ¿no? Una cuestiona al Señor y la otra no le cuestionó al Señor. Entonces el pastor también me dijo a mí que no, porque yo me sentía mal, porque había cuestionado al Señor con el pasar de los días, ¿no? Me sentía mal y el pastor me dijo que era natural, que nuestro dolor no reaccionaríamos bien y que echaremos, que el Señor nos perdonaba esa actitud porque el Señor perdonó a María cuando le cuestionó la muerte de Lázaro, ¿no? Ya, hija. Entonces, lo que era, no, que nosotros vamos a estar ante personas que también cuestionen al Señor y creo que debemos estar preparadas. Yo en ese momento, cuando cuestioné al Señor y no entendía nada de lo que me decían, no entendía. Tuve un dolor grande con el Señor que hice silencio como un mes, no oraba, no quería escuchar nada. Hasta el mes que me pasó,
cuando hablé con el pastor, como se volví en sí, ¿no? Que ese era el propósito del Señor, que era su, como le digo, y su propósito es, no sé cuál será el propósito del Señor para mi vida, pero estoy ahí en el camino del Señor. Ese es, hermano. Una razón más, y disculpe, gracias hermanita por todo lo que ha compartido, y como ya estamos un poco con la hora, solamente quería terminar con 2 comentarios. Yo pensaba ver el pasaje de Ezequías, si se puede lo vemos el próximo taller. Gustavo, te dejo de tarea hoy. Gustavo y hermana Nelsi, si me olvido, me hacen acordar ya de terminar de ver este tema del por qué. Porque ya, está bien. Pero una razón más es que nosotros estamos en el mundo y nosotros somos parte de este mundo en el cual hay muerte, en el cual hay sufrimiento, en el cual hay dolor, en el cual hay lágrimas. Entonces, el Señor que dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Ser cristiano no nos salva del cáncer, no nos salva de los accidentes de tránsito, no nos salva de los desfalcos, o sea, ser cristiano no es que sea también una garantía que no va a pasar nada, porque si así fuera, la gente sería cristiana por conveniencia, ¿me entienden? Ah, me hago cristiano porque todo me va a ir bien. Si siendo cristiano no me pasa nada, soy cristiano. ¿Por amor a Dios? ¿Por fe? No, por conveniencia. Entonces nosotros somos parte de este mundo y como tales vamos a pasar las cosas que pasan. Eso también tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Por más que el Señor sea nuestro Padre, nuestro guía, y por más que el Señor cuida nuestros pasos, tampoco eso significa que el Señor nos libra de todos los males que hay en el mundo. Somos parte del mundo y como tales vamos a pasar las cosas que pasa el mundo. Y el otro tema que quería mencionar, bueno, que es medio delicado, es a veces lo que nos pasa, nosotros mismos nos lo hemos buscado. O sea, por ejemplo, una persona es muy dura con su hijo. Un día el hijo se va de la casa. ¿Por qué el Señor permitió que mi hijo se aparte del Señor si yo lo eduqué en el camino del Señor? Y en la palabra dice que instruye al niño en su camino y aunque fuere grande se apartará de él. Pero yo lo trataba muy duramente. Entonces yo con mi actitud alejé a mi hijo, ¿me entiendes? Mi hijo se fue de la casa por eso, ¿no? Porque fui duro, ¿no? Entonces, a veces las cosas son también consecuencia de nuestros actos, ¿no? ¿Por qué me dio cáncer al estómago? Sí, pero estabas con gastritis hace 5 años y nunca te hiciste un chequeo. Es que pensaba que era algo ligero. Bueno, tú mismo, ¿no? Ay, ¿por qué estoy con diabetes? Pero parabas, encima que estabas gordito, seguías comiendo de todo y le echas la culpa al Señor. No es así, ¿no? O sea, hay cosas que son culpa nuestra, ¿no? Hay cosas que son decisiones malas de nosotros y tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque después, como dice la palabra, ¿no? Y esto ya lo buscamos después, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se enoja en su corazón. O sea, tenemos que tener también esas cosas presentes, ¿no? Hay problemas que nosotros mismos nos buscamos. Muy bien, hermanitos, vamos a dejarlo ahí y continuamos con este último tema en la próxima reunión. Que Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Cuídense, hermanos. Gracias, hermano. Gracias por su tiempo. Gracias, hermano. Gracias, Luisa. Gracias, Roberto. Gracias, Lucy. Gracias. Gracias, Bendiciones, gracias. Gustavo, Gracias, hermano. nos vemos. Sí, gracias.